República Dominicana, para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales, a través de las redes sociales. Pues hoy tenemos con nosotros a un sacerdote muy especializado en lo que es el derecho canónico, del cual vamos a hablar en el día de hoy. Pero vamos, como siempre, este programa inicia con la oración al Señor. Vamos a dejar que nuestro invitado haga la oración para que el Señor nos bendiga cada día, para que el Señor nos dé más luz, más fuerza y sobre todo salud y comprensión. ¿Cómo está usted, reverendo? Muy bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Amén. Igualmente. Bien. Bueno. Sabe que este programa inicia siempre con la bendición al Altísimo, y queremos que en el día de hoy usted nos dé la bendición a través del Espíritu Santo. Muy bien. Sí, gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu amor y tu misericordia vengan sobre nosotros como lo esperamos de ti. Asístenos con la luz del Espíritu Santo, para que todo lo que compartamos aquí sea para tu mayor honra y gloria, y para el bien de tu pueblo santo. Asístenos, ilumínanos, bendice a todos los televidentes, los hogares o lugares de trabajo que están sintonizando en este momento. Bendícelo a ellos también. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, todo lo que se inicia con el Señor queda bien. Así es. Excelente. Vamos a dejar que sea usted su presentación, ¿verdad? El nombre suyo, dónde está adscrito, si se puede llamar así, y cuáles son sus funciones dentro de lo que es la Iglesia Católica. Sí. Bueno, mi nombre es Rainer Rafael Vázquez, soy nativo de aquí de Santiago, de Olla del Caimito. Ah, santiaguero. Sí, me crié ahí frente al Centro León Jiménez prácticamente. Sí. Estoy incardinado, ya como estamos hablando en un ambiente jurídico, sí. Estoy incardinado en la Arquidiócesis de Santiago. Actualmente soy el administrador parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Monte Adentro, y también soy vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago. Sí. Bueno, con el reverendo vamos a hablar en el día de hoy acerca de una institución que no se ha tocado en este programa, que es con relación al derecho canónico. Vamos a hablar acerca de lo que es el derecho canónico, su evolución, los tribunales eclesiásticos, cómo se componen, cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Pero vamos a dejar que nuestro invitado, ¿verdad?, nos esboce estos temas, ya que él es especialista en lo que es el derecho canónico. Vamos también a preguntarle dónde estudiar derecho canónico, porque en la República Dominicana, no que yo tenga conocimiento, no existe una licenciatura per se de lo que es el derecho canónico. No sé si yo me equivoco. Sí, tienes razón. Okay. Hay materias en algunas universidades, pero una licenciatura como tal en derecho canónico, sí, actualmente no la tenemos en el país. Es una limitación, sí, que tenemos. ¿Dónde estudiar el derecho canónico en caso de que las personas quieran? Principalmente en Europa, Okay. Ya sea en la misma Roma o en España. Okay. Eso. En Estados Unidos también hay buenos, pero principalmente los que hemos estudiado derecho canónico, nos hemos especializado en derecho canónico. Correcto. Lo hemos hecho o en Roma o en España. También en Colombia hay algunos diplomados muy buenos también, pero principalmente esas dos naciones, esos dos países, Italia, que en este caso Roma, que es la capital, y entonces España. Prácticamente ahí es. Reverendo,
¿qué se puede entender o cómo podemos definir lo que es el derecho canónico? Bien, pues, o sea, también se suele llamar el derecho de la Iglesia. Okay. O sea, es bueno tener claro que así como existe la sociedad civil, que tiene una finalidad y por eso tiene un estado de derecho, la Iglesia como comunidad de bautizados también tiene un derecho que le va a decir a cada miembro de la Iglesia cuáles son sus derechos y sus deberes. Así como el derecho estatal o civil, como se le suele llamar, le dice al ciudadano cuáles son sus derechos y deberes, así en la Iglesia todos los bautizados católicos y que pertenecemos a ella, tenemos derechos y deberes. ¿Qué importancia tiene el derecho canónico para los juristas? Es no solo para los juristas, sino para todo bautizado, porque como decía, te va a decir cuáles son los derechos y deberes. Pero así como la finalidad de la sociedad civil es buscar el bien común, y por eso hay un derecho que se supone debe legislarse para obtener ese fin, que es el bien común, la Iglesia tiene entonces como finalidad la salvación de las almas. Entonces el derecho canónico entonces debe ir enfilado hacia allá, a que esa comunidad, esa sociedad, en este caso llamada Iglesia, que es la comunidad de bautizados, tiene como finalidad la salvación de las almas. Entonces el derecho canónico tiene como finalidad que todos vayamos hacia allá. Okay. Hay un término muy importante que en la antigüedad se confundió un poco, que se hablaba que la Iglesia es una sociedad perfecta. Y ese término se malinterpretó. Y después hubo que agregarle jurídicamente perfecta. Porque cuando se está diciendo así, una sociedad perfecta, se quiere decir que la Iglesia tiene todos los medios necesarios por sí misma para alcanzar su finalidad. Correcto. Al decir lo que después entonces se le agregó jurídicamente perfecta para que se aclarara eso. Entonces el derecho canónico tiene esa finalidad, velar por los derechos y deberes de cada cristiano católico para que pueda alcanzar la salvación. Sí. Después, en el desarrollo del programa, vamos a ver la composición de los tribunales. Queremos preguntarle, por ejemplo, usted sabe que en derecho existe lo que son las fuentes. Por ejemplo, en derecho civil hay una fuente, en derecho penal también. Entonces, ¿cuál es la fuente en derecho canónico? ¿Cuáles son las fuentes? Sí, son muchas, pero yo la voy a resumir brevemente. Correcto, en el sentido de que la Sagrada Escritura, o sea, todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, la experiencia pastoral también, y también lo que es el derecho positivo. También se toma en cuenta el derecho natural y en lo que se llama el derecho divino. Diríamos básicamente así: derecho divino, derecho natural y derecho positivo. Ahora bien, las fuentes ya como tal, material, están lo que se llama el Corpus Iuris Canonici, y que Graciano, el decreto de Graciano, pues también Graciano fue un monje que con él fue que en cierto modo se empezó a organizar la normativa de la Iglesia. Pero ya San Pablo, en el siglo I, en las comunidades cristianas, daba normativas. Entonces, a partir de esas normativas que encontramos en la Sagrada Escritura, que ayudaban a la sana convivencia en la comunidad cristiana, entonces ahí se fue creando todo eso. Luego con la codificación, para los que son especialistas en derecho canónico, saben que estoy haciendo un resumen sumamente corto, pero ya entonces empieza la codificación con el derecho francés. O sea, cuando el derecho francés comenzó su codificación, luego la Iglesia codifica sus leyes y ahí surge lo que es el primer código de derecho canónico, que no es derecho canónico, sino un código. Entonces, en el año 1917. Y luego fue actualizado ese código en el año 1983 a nivel general, y ha habido también algunas actualizaciones. No hace mucho el derecho penal fue actualizado en el código. El libro sexto, que es del derecho penal, fue actualizado. Sí. Por ejemplo, las leyes de la República Dominicana
tenían una sede que era Francia. Cada vez que se hacía una modificación en Francia, aquí la hacía anteriormente. Con relación al derecho canónico, ¿cuál sería entonces la sede del derecho canónico? O sea, ¿cuál sería como el epicentro? Bien, la legislación se refiere. Sí. En la Iglesia está como legislador universal el Papa. Okay. El Papa es el legislador universal. Correcto. O sea, para que una ley particular, en este caso de un obispo, contradiga una ley universal, tiene que tener la aprobación del Santo Padre. Okay. Sí, porque existe el derecho universal y el derecho particular. Sí. Entonces, cada obispo en su diócesis puede dar normativa particular siempre y cuando no contradigan la ley universal. Y si en caso llegase a contradecirla, debe tener la aprobación del Santo Padre. Ok, entonces sería básicamente en Roma o Sí, Italia. sí, el Santo Correcto. Padre, la Santa Sí, Sede. exacto. Quisiera también, para la edificación de las personas, por ejemplo, en la sociedad civil, cuando yo comienzo ya a tener, diríamos, como presencia, cuando se me saca acta de nacimiento. Okay. Ya ahí pues tengo los derechos de todo ciudadano. Sí. En la iglesia, ¿cuándo yo empiezo a tener derechos? Cuando soy bautizado. Desde que soy bautizado comienzo a ser cristiano, comienzo a ser persona. Correcto. Pero también comienzo a tener derechos y deberes. ¿Cuándo esos derechos y deberes son plenos? Cuando se cumple los 18 años, que se considera mayor de edad en el derecho canónico. Okay. Entonces, partiendo de ahí, ya todo bautizado pues puede, católico y que no haya, pues no se haya ido con un acto formal, tiene derechos y deberes en la iglesia. Correctamente. Reverendo, nos vamos a una pausa para luego volver con su interesantísima entrevista. Bien, señor director, nos vamos a unos consejos especiales. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. La cocina es una fiesta de figura y de color. Sazón líquido ranchero, Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. y mejor combinación. Picaditos a tu gusto y buena presentación. Sazón líquido ranchero, más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos:
mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Roveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Filtros Roveida. Bien, señores, contamos con la presencia del sacerdote, con el reverendo Rainer Rafael Vázquez, quien es especialista en derecho canónico. Vamos a preguntarle, bueno, donde yo laboro, pero bueno, si vas al programa para que me le pregunte al sacerdote acerca del matrimonio en la iglesia, cómo una persona puede solicitar el matrimonio en la iglesia. Sí. Lo primero es acercarse al párroco de su comunidad. Correcto. Y expresarle que desean contraer matrimonio por la iglesia. Entonces ahí el sacerdote, el párroco o el vicario parroquial, pues le va a orientar, le va a decir los pasos que debe de dar. Entonces, a veces hay personas que utilizan a un familiar, a un amigo. No, es bueno que vaya directamente para que así la comunicación sea más precisa. Porque a veces cuando mandan un intermediario, se pierde información o se distorsiona. Entonces lo ideal es que vaya al párroco de su parroquia y le exprese. Y si pueden ir los dos juntos, mejor todavía. Entonces ahí le va a decir los pasos a seguir. Por lo general, lo primero que hay que hacer es los documentos que se necesita para contraer matrimonio por la iglesia. Luego el cursillo prematrimonial que se debe realizar. Luego vienen las amonestaciones, es decir, se le informa a la comunidad cristiana de que ustedes desean contraer matrimonio. Si alguien conoce de un impedimento por el cual no se debe celebrar ese matrimonio, entonces tiene el deber de comunicarlo al sacerdote. Okay. Por ejemplo, otra persona puede decir, Sí, mira, sí, cualquiera. yo me opongo a que se celebre el matrimonio de Miguel por tales razones. Sí, más que oponerse es decir, padre, mire, investigue este caso porque aquí hay un matrimonio anterior que es un impedimento. Correcto, sí. Sí, porque antes usaba la fórmula que hable o calle para siempre, pero eso traía muchos problemas. Entonces la iglesia sabiamente lo que hace es un proceso investigativo previo al matrimonio. Sí, el matrimonio sí, no, y se anuncia a toda la comunidad. Y si la persona no vive ahí en esa parroquia, sino que es de otra parroquia, en esa otra parroquia se pasa a las amonestaciones. Correcto. Sí, para informarle, por lo menos 3 amonestaciones se hacen, a no ser que por razones justificadas se le exima, se le dispense, el término técnico es esa, se le dispense de 1 o 2 amonestaciones. Pero por lo menos una hay que hacer. ¿Sabe que desde que yo siempre voy a la iglesia, porque yo soy un fiel devoto, aunque soy un pecador? No, todos somos pecadores. Sí. A mí me gustó mucho una frase que leí hace un tiempecito, que la iglesia es un hospital de almas que quieren salvarse. Así es. Que no es para ángeles. Con relación que siempre yo he escuchado que en cuanto al matrimonio, que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero hay situaciones, como en derecho pues se dan, que se le escapan a
a las personas, y es que, por ejemplo, si dentro de un matrimonio canónico, que si se le puede llamar, Sí. existe la disolución a posteriori. Por ejemplo, después que se casan, están juntos y después ven como que no hay incompatibilidad o que no se llevan bien, hay la brecha de disolver ese matrimonio. Hay casos que el vínculo matrimonial se puede disolver, Correcto. pero también hay casos que se puede declarar nulo el matrimonio. Cuando el matrimonio se puede declarar nulo, entonces no se disuelve el vínculo, porque entonces cuando se declara nulo un matrimonio se está diciendo que el vínculo matrimonial no surgió, aunque hubo apariencia de matrimonio y se fue a la iglesia y todo, hay veces que hay matrimonios que son nulos. Ahora bien, cuando el matrimonio no se puede disolver el vínculo matrimonial, no se puede declarar nulo, pero la convivencia entre la pareja se hace odiosa. Es decir, las personas se hacen más daño que bien viviendo bajo un mismo techo, haciendo un proceso, el obispo le da un permiso para que exista lo que se llama la separación permaneciendo el vínculo, que no es divorcio. No. La separación se puede confundir, pero no es, sino lo que el obispo da permiso es para que cada uno viva en diferentes techos. Eso es cuando todavía la vida no corre peligro y que se hace un proceso tratando de buscar de que puedan vivir armoniosamente, pero aún así no se pudo, entonces el obispo le da un permiso. Ahora bien, si la vida de alguno de los miembros de la familia corre peligro, ahí no hay que ir donde el obispo. Usted recoge lo que pueda recoger y se va. Pero a eso se le llama separación permaneciendo el vínculo. Padre, ¿qué significa eso? Que ninguna de las partes puede casarse con otra persona, porque ante Dios y ante la iglesia están casados. Sí. Entonces, de ahí que viene la tesis de lo que Dios une, que no lo separa el hombre. Claro. Ahora bien, pero en el caso de la disolución del vínculo hay casos especiales, por ejemplo, la inconsumación. Se celebró jurídicamente bien, se cumplió con todo y es válido desde el punto de vista jurídico, pero no han consumado el matrimonio, es decir, no han tenido el acto conyugal. Entonces, a eso se le llama rato y no consumado. Rato es que se celebró válidamente, Sí. pero la pareja no ha cohabitado, no ha tenido ni siquiera la primera cúpula conyugal. La relación Sí, sentimental. la intimidad. La intimidad, Vamos. sí. Sí, estoy utilizando Sí, los términos técnicos para no... Sí, no, está para bien, ver. sí. Entonces, no han tenido relaciones sexuales, para que me entiendan, que a veces ha pasado. Ujú, sí, claro. Entonces, en esos casos, lo que es rato y no consumado, se hace un proceso para disolver el vínculo jurídico que hay. Ahora, si el vínculo jurídico es válido y al menos una vez tuvieron el acto conyugal, es decir, relaciones sexuales, la pareja, y lo consumaron a modo con un acto humano, es decir, no hubo preservativo, nadie estaba bajo los efectos de X sustancia, Correcto. entonces ese matrimonio se llama rato y consumado. Es decir, ahí ningún poder humano puede disolverlo, excepto la muerte. La muerte, sí. Entonces, por eso hoy existen los anglicanos. No sé si ustedes sabían Sí, que el rey Enrique VIII quería que el Papa le declarara nulo su matrimonio porque la esposa que tenía no le daba hijos varones. Entonces el Papa estudió su caso y le dijo, no, su matrimonio es válido. Entonces ahí surgió, él se puso bravo con el Papa, sacó a los obispos y eso, pero hay momentos, a mí mismo me ha tocado casi hasta llorar con gente, que el matrimonio es válido y no puedo decirle otra cosa. Porque si yo en el tribunal eclesiástico doy una sentencia porque soy amigo de tal, o porque fulano da esto, porque fulano ayuda a la iglesia, eso mientras yo sea vicario judicial, eso ahí no va a pasar. Y también mis colaboradores, tengo colaboradores muy buenos en el tribunal, que son bien rectos también en sus cosas. ¿Un vicario, eso es que...? Un vicario es un representante, el que representa a. Entonces, en este caso, el vicario judicial representa al obispo en materia judicial. Entonces, por derecho divino, el obispo es el juez.
de la diócesis que le está encomendada. Sí. Ahora bien, no puede ejercer esa potestad judicial por sí solo porque son muchos los casos. Entonces nombra un vicario judicial, es decir, alguien que lo represente a él en esa materia. También se le suele llamar oficial, pero lo más conocido es vicario judicial. También el vicario judicial surgió cuando el derecho canónico empezó a nutrirse del derecho romano, especialmente en materia procesal. Correcto. Que entonces habían obispos que no conocían, no estaban especializados en los procesos judiciales, entonces mandaban a preparar a alguien en la parte procesal para que le asesorara. Correcto. Reverendo, quiero aprovechar de su vasta experiencia. Por ejemplo, usted sabe que los diáconos, antes de consagrarse, pueden casarse, yo tengo entendido. Sí. Pero ya después que se consagraron, no. No. ¿Por qué esa diferencia? Lo que pasa, Sí. incluso para ellos, si el diácono está si el candidato a diácono está casado, Correcto. antes de casarse su esposa tiene que dar una carta. O de consentimiento. Sí, si la esposa dice que no, por más que el hombre quiera ser consagrado diácono, la iglesia le dice que no, porque la iglesia respeta mucho la institución matrimonial. Ok. Entonces ahora, si la esposa le da el consentimiento, sí, yo estoy de acuerdo que tú pues, recibas la ordenación diaconal y sirva a la iglesia desde ese estado, yo te doy el consentimiento, entonces lo debe dar por escrito. Por escrito, Sí, sí, porque la iglesia respeta. Ahora bien, ya después que asume eso, y si la esposa muere, entonces ya no puede casarse. No puede casarse. Eso es lo que se le llama el celibato para lo que tiene que ver la iglesia de Occidente, la iglesia de rito romano, rito latino, como se le suele llamar. En el caso de la iglesia de rito oriental, se le permite casarse incluso hasta a los sacerdotes, pero el pueblo lo prefiere mejor que no se case, porque así se puede dedicar a tiempo completo a la iglesia. Reverendo, ¿puede una persona, por ejemplo, que esté casada por lo civil, por el matrimonio civil, que diga, bueno, se separó de su esposa y siente como ese llamado al Señor, puede entrar a formar parte de los estudios para su proceso, para luego ordenarse de sacerdote? Sí, como para la iglesia el matrimonio civil, a no ser que se haga un proceso de lo que se llama la convalidación o de sanación en la raíz, principalmente, si no se hace ese proceso para la iglesia, ese matrimonio no ha sido válido. Por tanto, para la iglesia el vínculo matrimonial ahí no ha existido y es como si la persona no se hubiese casado. Entonces, pero cada caso de uno que se haya casado o no, la iglesia lo estudia. La iglesia lo estudia para ver si el candidato al sacerdocio o el que quiere estudiar para sacerdote es idóneo o no. Tiene que haber un sí de parte y parte. Un sí del candidato y un sí de la iglesia. Y eso. Por ejemplo, pero también yo conocí un caso muy especial, un sacerdote cubano. Él no estaba bautizado y cuando todavía él no era cristiano, tuvo un hijo. Pero él nunca se casó, sino tuvo un hijo. En ese entonces él no era cristiano, ni siquiera bautizado estaba. Por eso no era cristiano, católico, porque comienzo a ser cristiano cuando soy bautizado. Y eso. Entonces, él tuvo un hijo, pero nunca convivió con la madre de ese niño, pero sí siempre se mantuvo al tanto de criar a su hijo y eso. Luego un día él iba pasando por una iglesia y allí se estaba presentando la pasión de Cristo y eso a él le impactó. Él dijo, si este hombre hizo eso, yo me voy a hacer seguidor de él. Y efectivamente un hombre se bautizó, llegó a ser catequista y todo eso. El hijo ya estaba grandecito, no dependía tanto de él, entonces él sintió el llamado a ser sacerdote. Se hizo un proceso con él y él hoy día es sacerdote y es médico cubano. Un buen sacerdote y buen médico también. Así es. Reverendo, después de la pausa vamos a hablar acerca de los tribunales eclesiásticos, su composición, así como también el rol
de cada uno de los actores que intervienen en el tribunal y los diferentes tribunales también. Sí. Por eso lo vamos a dar después de la pausa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. La cocina es una fiesta de figura y de color. Sazón líquido ranchero, Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. mi mejor combinación. Picaditos a tu gusto. Y nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Lobeida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo. En la cocina. En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Lobeida. La garantía de tu salud. Filtros Lobeida. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del reverendo padre Rainer Vázquez. Quedamos en una preguntita en el aire Sí. acerca de la composición de los tribunales eclesiásticos, cómo se componen. Sí, muy buena pregunta. Sí, la iglesia se sorprende cuando se le dice que la iglesia tiene tribunales. Sí, sí. Sí, entonces eso es para que se cumplan los derechos y deberes de las personas. Y cuando no se cumplen, pues entonces somos
procesados para ver si se cometió o no tal infracción. Entonces, aquí tenemos que diferenciar. Hay un tribunal que es de foro interno, que se llama la Penitenciaría Apostólica. Eso tiene que ver con materia interna, es decir, cuando una persona va y se confiesa, por ejemplo, se confiesa y hay un pecado que además es delito y tiene una pena de excomunión que el sacerdote no tiene la facultad, el sacerdote confesor no tiene la facultad para levantar esa pena. Entonces, el sacerdote, sin revelar el nombre de esa persona, pone una X en una carta que hace y presenta eso a la penitenciaría apostólica, presentando. Entonces, desde allá le escriben a ese sacerdote para que le comunique a ese penitente cuál es la penitencia que se le pone. También esto tiene que ver con el asunto de las indulgencias y todo eso. Ese es más para el foro interno. Ahora bien, para el foro externo existe primero la asignatura apostólica. Segundo, existe la rota romana. Y tercero, los tribunales diocesanos. Ahora bien, cuando una diócesis por escasez de personal no puede tener un tribunal eclesiástico en su diócesis, lo que hace es que se une a otra diócesis y se puede formar un tribunal interdiocesano. O como en el caso nuestro, que tenemos un tribunal de apelación de segunda instancia para la República Dominicana. ¿Aquí en Santiago? Sí, no, en Santo Domingo. En Santiago solamente tenemos de primera instancia, pero para el país tenemos un tribunal de segunda instancia, que se le llama único o nacional. Entonces, también es tribunal de apelación la rota romana. Todo fiel católico que se le haya procesado en un juicio puede apelar a la rota romana, a no ser que haya sido un proceso para los delitos más graves, que ya esos son procesos especiales que lo juzga antes era la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora se ha actualizado, se ha reformado la ley y entonces ahora se le llama dicasterio para la doctrina de la fe. Entonces, ese dicasterio tiene la facultad de juzgar los delitos más graves, está reservado a ellos. Ahora, cuando los indicios de un delito más grave o la denuncia de un delito más grave llega a ellos, porque ahí está reservado, ellos deciden si ellos mismos lo juzgan o se lo designan a algún obispo o a algún tribunal, pero eso está reservado para ellos. Sí. Por ejemplo, en la composición del Tribunal Eclesiástico de Santiago, por ejemplo, hay un fiscal, ¿verdad? Un fiscal, los abogados. De primera instancia, vamos a hablar que es donde mayormente uno... En el tribunal de primera instancia, el tribunal de primera instancia debe estar conformado primero por el obispo, que es el presidente del tribunal. El obispo porque... ¿Funge entonces como juez? Sí, no que funge, él es el juez de derecho divino, pero nosotros de manera vicaria le ayudamos. Entonces él puede nombrar jueces que le ayuden. Entonces, esos jueces somos el vicario judicial y los demás jueces. Entonces, que en algunos, hay jueces también que son laicos. Aquí en nuestro país tenemos 2 mujeres que son utroque iure, es decir, tienen las 2 licenciaturas, tanto en Derecho Civil como en Derecho utroque iure, eso es en latín, los 2 derechos. Utroque iure, es decir, los 2 derechos, civil y canónico. Entonces, una de ellas trabaja con nosotros, la otra, tengo entendido que es fiscal de Santiago Rodríguez, la magistrada o la licenciada Sumaya. Sumaya, una gran persona, igual que Adelina, 2 mujeres que hasta donde yo tengo conocimiento son las 2 únicas que tienen esas 2 licenciaturas. Ni siquiera yo. En Derecho Civil y en Derecho Canónico. Por eso yo no soy utroque iure, ella sí. Yo nada más soy en Derecho Canónico. Entonces, también en la composición del tribunal está lo que se llaman los defensores del vínculo. Esos son para las causas especiales. Es decir, especialmente para la causa de declaración de nulidad matrimonial
o causa de declaración de nulidad de una orden, del orden sagrado, en este caso del diaconado y el presbiterado. Correcto. Entonces, el fiscal funge ahí como... Entonces, nosotros no le llamamos fiscal, le llamamos promotor de justicia. Promotor de justicia. Entonces, el promotor de justicia puede intervenir, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, denuncian algo penal. Correcto. Entonces, pero no se tienen las evidencias así. El obispo, entonces, por sí mismo o por otro, puede recabar las evidencias, luego la estudia. Si decide hacer un proceso judicial penal, le entrega todo eso al promotor de justicia, y el promotor de justicia es quien pone la demanda penal ante el tribunal. Y el obispo ya ahí sale y le delega eso, y el tribunal toma una decisión. También el promotor de justicia, que vendría siendo lo que es el fiscal, en el caso civil, más o menos esa figura, también puede intervenir en casos especiales, por ejemplo, en la declaración de nulidad de un matrimonio. Por ejemplo, que está en juego la santidad del matrimonio porque dos personas se casaron por conveniencia, es decir, porque querían viajar, por ejemplo, y que se casaron por la iglesia porque para el cónsul eso es más fiable. Pero entonces eso ha provocado un escándalo a la comunidad. Entonces, el promotor de justicia puede pedir al tribunal eclesiástico la declaración de nulidad de ese matrimonio. Sí, por eso se le llama promotor de justicia. Están también los auditores. Los auditores son los que nos ayudan en el proceso a recoger las pruebas documentales, testimoniales o periciales. Correcto. Entonces, una preguntita. Yo estoy en el derecho positivo y como que quiero hacer como esa... Hágala, no se apure. Entonces, la decisión, la última palabra y la toma el obispo como juez, ¿verdad? No, porque él, esa es la composición del tribunal. Ahora, dentro del tribunal hay causas que son colegiadas, es decir, se le designa un colegio de jueces, de 3 o 5 jueces. Entonces, la decisión que tomaron esos jueces, el obispo no la puede echar para atrás. Si el obispo quiere tomar una decisión, por ejemplo, en los casos especiales que son la declaración de nulidad, que es lo que mayormente tratamos, si el obispo quiere tomar una decisión, pues en un caso tiene él que tomar el caso. O sea, allá cada juez, en el tribunal eclesiástico, el juez es independiente. Ahí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y cuando me ha tocado darle entrenamiento a los que van a ser jueces, siempre le digo, mire, usted va a estudiar los hechos que tiene y las pruebas, lo ajusta al derecho y usted va a decidir de acuerdo a su conciencia. Ahí no debe intervenir nadie. Y voy a aprovechar a la ocasión, por favor, si ustedes tienen un caso en el tribunal eclesiástico, no busquen padrinos. Por lo menos en Santiago no busquen padrinos. Porque de verdad, ahí es que yo entonces me pongo más cauteloso. Cuando una gente busca padrinos para que se tomen, mientras yo esté ahí, esté la licenciada Adelina y los jueces que actualmente me acompañan, a veces buscan sacerdote, a veces buscan obispos, no. A los jueces que laboran junto con nosotros, yo siempre le digo, usted va a tomar la decisión de acuerdo a los hechos que usted tiene ahí en el expediente, no lo que usted se imaginó o lo que usted supo por otra vía, no. Es de acuerdo a lo que usted tiene ahí en el expediente. Lo ajusta al derecho y de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Por ejemplo, hay casos que yo no he estado en ese colegio de jueces que le toca tomar una decisión sobre un matrimonio. Pero yo como vicario judicial a veces conozco esos casos, lo leo, pero yo no puedo tomar una decisión si yo no estoy como juez presidente en ese colegio de jueces. Y ha habido casos que para mí son válidos, pero los jueces han decidido que es nulo. Yo ahí no intervengo. Ahora bien, sí hay uno que se llama defensor del vínculo, que ese sí puede apelar. Si se declaró nulo un matrimonio y él considera que es válido, él puede apelar dentro del plazo que se le da en la sentencia. Para retomar el aspecto de los tribunales, hay algo que yo quiero tocar y es con relación. El Papa hablaba en estos días acerca de los derechos que tienen los homosexuales. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Sí, el Papa en una entrevista muy interesante que le hicieron, él dijo que ser homosexual no es un delito, pero sí es un pecado. Entonces, hablando desde el punto de vista jurídico, siempre distinguimos
que todo pecado no es delito, pero todo delito sí es pecado. Entonces, padre, ¿cómo se configura un delito? Para que haya un delito tiene que haber una pena. O sea, un delito es la violación externa de una ley o precepto que lleva aneja una pena. Puede haber una ley o un precepto, pero si no tiene aneja una pena, no es delito. Para que sea delito debe estar sancionado por escrito en la legislación de la iglesia. Ahora, si hay una pena así, entonces, la homosexualidad, más los actos homosexuales, porque hay personas que tienen tendencia homosexual, pero viven la castidad. Yo conozco personas que son personas muy buenas, pero tienen la tendencia homosexual, pero no la practican. Y viven una castidad hasta más que cualquiera que no tenga esa tendencia. Entonces el Papa lo que quiere decir, el acto como tal no es un delito. Si se fue entre adultos, no es un delito, pero es un pecado. Porque lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, en la iglesia se diferencia lo que es la persona como tal y lo que es el pecado. A la persona la amamos porque Dios ama a todo ser humano. Lo que Dios no ama es el pecado. Por eso se dice una famosa frase, Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Y eso es lo que a veces no se distingue, porque queremos ser tan buenos que queremos confundir persona con pecado. Exactamente. Y el pecado, como lo dijo la doctrina, la Congregación para la Doctrina de la Fe, actualmente Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dijo, el pecado no se bendice. Ahora, las personas, sí, de manera individual, si a mí una persona con tendencia homosexual se me acerca, Padre, bendígame, a ella como persona, yo la bendigo, porque es un ser humano amado por Dios. Ahora, si una pareja homosexual viene para que yo la bendiga como si fuera un matrimonio, ahí yo tengo que decirle, no, el pecado no se bendice. Exactamente. Excelente. Creo que quedó claro eso, muy sí, claro, porque a veces hay gente que se confunden con esto y confunden la misericordia. Dios es misericordioso, pero Él, para que experimentemos su misericordia, tiene que haber un arrepentimiento y deseo de iniciar una vida nueva. Y eso lo dice en la Sagrada Escritura. Me da pena que a veces hasta algunos obispos y sacerdotes están confundidos en eso. Sí. Con relación al Tribunal de Apelación, por ejemplo, cuando ya hay una decisión aquí en Santiago como Tribunal Eclesiástico de primera instancia, ¿dónde se recurre entonces en apelación? Muy bien. Como decía, en los juicios ordinarios, porque como decía, hay casos que son de los delitos más graves, que ya eso lo están reservados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero en el caso que nos compete, en la misma sentencia que se da, debe decirse. Y el tiempo que la persona tiene para apelar, los días útiles que tiene la persona para apelar. Entonces, se puede apelar al Tribunal Único Nacional que tenemos en la República Dominicana, que tiene su sede en Santo Domingo, en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ese es para todo el país. Ahora bien, alguien no quiere apelar ahí y quiere llevarlo a la Rota Romana, pues puede hacerlo también, apelarlo a la Rota Romana. Pero también una sentencia puede ser declarada nula. Yo puedo impugnarla por nulidad, porque siento que quizás se me violó un derecho y eso en el proceso. Correcto. Entonces, después del grado de apelación, ¿no existe ya otro grado? Por ejemplo, como el derecho Sí, se llama ulterior. Ulterior. Ulterior, No sí. casación, sino ulterior. No, ulterior. Okay. Es decir, por ejemplo, nosotros dimos una sentencia en primera instancia. En segunda instancia, la persona apeló, lo llevó a segunda instancia da una sentencia diferente a la que se dio en primera instancia, eso debe ir a ulterior instancia, que sería una tercera en sí. Entonces, lo que decida la tercera instancia va a coincidir o con la primera o con la segunda. Entonces esa es la decisión. Pero en el caso de derecho matrimonial, aún así, hay todavía una posibilidad más. Es pedir revisión, que no sé si eso es casación. Pedirle revisión a lo que es la asignatura apostólica, en ese sentido. O sea, yo no estoy conforme con la doble sentencia que se ha dado, entonces puedo pedir revisión a la asignatura apostólica. Y ya, si la asignatura apostólica
lo aceptó, que lo que se hizo en primera instancia y en la otra instancia que coincide, ya ya es definitiva. Okay, sí, fue una revisión de la asignatura apostólica. Sí. Ya, Padre, en la parte final, qué lástima que el tiempo se nos ha ido. En la parte final ya, ¿cuál es el mensaje? Bueno, antes del mensaje. Vamos a ver. Para un abogado o una persona jurista que desea hacer lo que es la licenciatura en Derecho Canónico, ¿dónde debe de dirigirse? Tiene que ir a Europa, ya sea a España o a Roma, porque aquí no la tenemos, lamentablemente. Estamos tratando, estamos trabajando con la madre y maestra a ver si podemos dar una maestría en Derecho Canónico, especialmente para los que ya son profesionales del derecho, que ya tienen una mente jurídica, que conocen toda la dinámica y eso. Sí, sería muy bueno porque yo veo que en el país no hay muchos especialistas en lo que es el derecho canónico. Sí, esa es una lamentable realidad. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienen muy buenos canonistas laicos que fungen como abogados también. En cada tribunal debería haber un listado de abogados canonistas que asisten a las personas que ponen una demanda en el tribunal, pero lamentablemente no la tenemos en el país. Entonces, en el caso suyo, por ejemplo, ya después que usted se ordena de sacerdote, ya eso es una especialidad aparte, ¿verdad? Porque le gusta, no porque la iglesia... Puede ser porque me gusta, pero también porque el obispo ve la necesidad de la diócesis y nos manda a estudiar. En mi caso fue así, aunque a mí me gusta el derecho, pero el obispo fue que vio la necesidad y me mandó a estudiar. Ok, correcto. Ya en la parte final, lamentando, ¿verdad?, que el tiempo en televisión es rápido, muy corto. ¿Cuál es el mensaje, verdad, que usted nos daría a todos nosotros con relación a las figuras que nosotros hemos tratado y cómo la persona debe de comportarse, por ejemplo, con relación al matrimonio canónico? Sí. Lo primero es que amemos a Cristo y a su iglesia. Es lo primero. Porque Cristo el Señor nos da la salvación. Y la iglesia administra la gracia sacramental, con sus virtudes y flaquezas que la hubo desde los apóstoles, que siempre la ha habido, pero hay algo que se llama la gracia sacramental, que es el poder de Dios que actúa sobre la persona que recibe el sacramento. Sobre el matrimonio, por favor, prepárense bien al matrimonio. El matrimonio no es un juego, no es un jugarse la lotería a ver cómo me va, sino prepárese bien. Y si usted no tiene seguridad, si no tiene certeza de que va a dar ese paso correctamente, mejor no lo dé. Leí un libro que se llama 3 trampas en el noviazgo, que decía, si usted ve un cable de alta tensión, de electricidad de alta tensión que se cae, y usted no está seguro o segura que ese cable no tiene energía eléctrica, ¿usted le pondría la mano? Lo lógico y lo racional es que no le ponga la mano. Lo mismo el matrimonio. Si usted no está seguro o segura de su novia o de su novio, de que usted va a compartir su vida, mejor no se case. Asegúrese primero de madurar esa decisión para que entonces dé ese paso y no tengamos tantos divorcios y tantas familias disfuncionales. Conózcanse bien para que se amen para toda la vida. Amén, amén. Bueno, cuando uno se encuentra en la presencia del Señor, eso es lo mejor. Uno puede tener cualquier dificultad, pero si está con la presencia... Mire, escúchame que brevemente, yo voy un día a mi campo y veo a mi madre, que ella está en Moca, porque ellos son de Moca, yo soy de Moca. Y le digo, mami, ¿usted para dónde va? Era como las 7 de la mañana. Yo cojo tempranito para mi campo. Y me dice, para la iglesia. Y le pregunté que si tenía algún dinerito para ir. Y dice, no, mi... Pero ella me dijo, no, con esa alegría. O sea, porque hay personas que dicen, ay caramba, yo no voy a la iglesia porque quizás no tengo el pasaje para ir, o porque quizás no... Pero miren, cuando uno lo hace todo de corazón con el Señor, el Señor lo bendice, le trilla el camino, le hace todo. Sí. Padre, para nosotros ha sido un gran placer. Para mí también, corazón. De verdad que me ha encantado. Ojalá que esta entrevista esté grabada. Vamos a invitar para una próxima entrega, porque quedaron muchos temas que no fueron concluidos por la razón del tiempo. Le damos las gracias en el nombre del programa de Luis Porfirio Sánchez, de Miguel Enrique también.
Bien, señores, no hay tiempo para más. Conversamos con el reverendo padre Rainer Rafael Vázquez. Él es miembro del Tribunal Eclesiástico Vicario de Santiago. judicial, Vicario sí. del Tribunal Eclesiástico de Santiago de los Caballeros. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Que papá Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.